Si usted está listo para ir a la palabra de Dios, le voy a invitar a que se ponga en pie. Y hoy yo creo, mi hermano, que usted y yo vamos a ser comisionados. Puede decir comisionados. Amén. Muchas veces, mi hermano, la palabra de Dios nos enseña, nos muestra, nos deja saber cosas que a veces no sabíamos o que antes no conocíamos. Pero hoy, mi hermano, más que nada el fin es que usted y yo salgamos comisionados de este lugar. ¿Está bien? Y vamos a leer, mi hermano, en Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19, vamos a leer del versículo 15 hasta el versículo 25. Aunque prácticamente voy a estar trabajando con el resto del capítulo. Vamos a terminar posiblemente el día de hoy el capítulo 19. Amén. Génesis capítulo 19 del versículo 15 hasta el versículo 25. Si usted está listo puede decir amén. Este pasaje, mi hermano, ya hemos estado trabajando con él, pero vamos a tratar de culminar. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, amén. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tus súplicas sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Esto es pequeña. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Hasta ahí vamos a leer, mi hermano. Voy a invitarme que me ayude a hacer una oración. Padre maravilloso, en estos momentos, Señor Jesús, te pido, Dios maravilloso, que nos hables, Señor, a través de tu palabra en esta tarde, Señor, y que salgamos comprometidos para llevar a cabo una misión, que salgamos de aquí, Señor, comisionados, que tomemos en serio, Señor, esta tarea, Dios maravilloso, que tú estás para encomendarnos, Señor, y que seamos fieles hasta ver, Señor, el resultado que tú quieres ver, Señor. Hoy yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Le puedo dar un fuerte aplauso al Señor, mi hermano, en esta tarde? Y así puede ocupar su lugar. Gracias, hermanos. Mis lentes están muy empañados y con las lámparas no veo. Y luego sin los lentes tampoco veo. Pero bueno. La semana pasada, mi hermano, hablamos de esta introducción, ¿verdad? Y de antemano le voy a decir, hay muchas cosas que yo no cubrí. Después del servicio, una hermana se me acercó para hacerme unas preguntas y está bien. Le voy a decir por qué, porque gracias, bro. Pude contestar algunas preguntas después del servicio, aunque son detalles, mi hermano, que
que mientras más le busca uno más puede encontrar, ¿verdad? Y el enfoque en el que nosotros estamos trabajando ahorita es aprender sobre lo que significa vivir una vida de fe. ¿Puede decir fe? Ese es el ángulo, o ese es desde el punto de vista que estamos tratando el pasaje. Estamos tratando de aprender, mi hermano, sobre una vida de fe. Pues hay mucha información que no cubrimos en el pasaje que cubrimos la semana pasada, pero yo creo, mi hermano, que usted puede regresar y usted puede estudiar la palabra de Dios y Dios le puede dar dirección específica en cuanto a algunos detalles que vienen aquí. Una de las cosas que sí traté de quedar claro, mi hermano, es que en mi corazón, como yo siento que Lot no fue salvo porque él fuera un justo. ¿Okay? Y le presenté algunas ideas porque es que yo creo que fue así. Hoy nada más le voy a mencionar algo porque fue una de las cosas que salieron después del servicio. Y sobre todo porque este es uno de los temas, mi hermano, que cierta comunidad con una ideología diferente, esa es de la forma en la que nos atacan a los cristianos. De hecho, más que nunca, mi hermano, ahora a los cristianos que creemos en la Biblia nos llaman radicales extremistas. Gracias, hermano. Y mire, yo sé, todavía no llega mucho a nuestra cultura hispana, pero al rato va a llegar. ¿Está aquí? Porque nosotros como hispanos casi siempre como que se tardan un poquito más las cosas en llegar. El COVID-19 llegó también más tarde a los hispanos. Todo se tarda un poquito más. Pero sin embargo, mi hermano, yo sé que esto va a llegar eventualmente y usted ya necesita estar listo. Tiene que traer bien amarrados sus zapatos y la silla bien amarrada del caballo, ¿verdad? Porque no podemos parar, mi hermano, tenemos que continuar y esto va a suceder. Pero por eso es que nada más quiero hacerle unas menciones. Una de las cosas en las que nos van a criticar, y eso es lo que dice la gente con cierta orientación o una ideología de género, habla de que el pecado de Sodoma no era la homosexualidad. ¿Ok? ¿Está aquí? Ahora le voy a decir, no era el único pecado, sí, es verdad. Pero estaba dentro de, ¿verdad? Ahora, el libro de Ezequiel, el hermano Carrión lo mencionó en la primera instancia, en el capítulo 18, la segunda parte, que era, mi hermano, la falta de hospitalidad. Puede decir hospitalidad. ¿A cuántos les gusta ser hospitalarios? Gloria a Dios. Hay mucha gente que no le gusta ser hospitalaria. La idea de tener a alguien en su casa les causa pánico. Hello. Por lo que sea, a lo mejor por recoger la casa o por que no vayan a ver dónde vive o en qué vecindario. Yo no sé, pero sabe, la palabra de Dios, mi hermano, específicamente nos habla que nosotros tenemos que ser hospitalarios. ¿Está de acuerdo? Y el libro de Ezequiel nos habla que la maldad más grande de Sodoma era que tenían abundancia de pan, tenían abundancia de recursos, o sea, había riqueza en la tierra. Y usted recordará que por eso es que Lot se fue para allá, porque la tierra se veía fértil y abundante, ¿verdad? Y entonces, exactamente hacia donde se dirigió Lot, o sea, había abundancia de pan, había abundancia de recursos. Y por tanta abundancia que había, dice la palabra de Dios, que eran ociosos. Puedes decir ociosos. Ociosos. En nuestros países hispanos tienen diferentes adjetivos, ¿verdad? Para reemplazar la palabra ocioso, porque como hispanos la palabra ocioso como que no nos dice nada, ¿verdad? Hasta que le dicen holgazán, ¿verdad? O peores, ¿verdad? Hay peores adjetivos, pero hasta que como que entendemos que era gente flojita. Hello. Ahora nosotros como hispanos, como buenos hispanos, mi hermano, necesitamos mantenernos en este espíritu industrioso, que nos gusta trabajar. ¿Amén? No que seamos flojos. Predique, pastor. No. Que no seamos flojos, ¿verdad? Sino que nos guste trabajar.
nos guste trabajar. Esto es importante, mi hermano. Ahora, ese era ya le dije, había abundancia de pan, había abundancia de recursos y eran ociosos, pero no solamente eso, sino que también no tomaban en cuenta al necesitado y al menesteroso. Cuando hablamos de necesitados y menesterosos, estamos hablando de personas que están en una situación precaria, o sea, no tenían compasión, no tenían empatía por los problemas de otras personas. ¿Ok? No tenían, o sea, aun y cuando había abundancia, o sea, la mayoría de la gente vivía bien. La mayoría de la gente tenía recursos, tenía abundancia de pan en su casa y esto, pero había un pequeño grupo de personas, y usted siempre va a saber, siempre va a haber un pequeño grupo de personas que está en una situación precaria. A veces puede ser en materia económica, a veces puede ser en materia física, ¿ok? A veces puede ser en un aspecto emocional o en lo que sea, mi hermano, pero va a haber un pequeño segmento de personas que están en unas circunstancias mucho peores que en las que nosotros nos encontramos. Yo me pongo a pensar, un litmus test, un examen de litmus como se hace en química, es mi hermano, de que si alguna vez usted mira a alguien en la calle, si usted sentirá despojarse de algo o si usted sentirá decirle, ponte a trabajar, no holgazán. ¿Cuál de las dos se inclina usted más? Hello. ¿Se inclina más usted por decirle, hey, no estés aquí parado, mejor ponte a trabajar? ¿O se inclina usted más por querer desprenderse de algo que usted tiene para darle a alguien que lo necesita? Hello. Y esa es una buena indicación, mi hermano, para nosotros saber de dónde está nuestro corazón. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque Sodoma no era hospitalario, había abundancia de recursos, abundancia de pan, eran ociosos, no tenían empatía ni tenían compasión, o sea, les valía, nada más pensaban en sí mismos. Hello. Nada más pensaban en sí mismos. Había una persona, podía haber huérfanos, podía haber personas, podía haber viudas, y las viudas, los huérfanos, las personas más necesitadas las ignoraban. Ahora, obviamente está ya el extremismo, que es el hecho de que cuando entraron estos dos hombres, estos mensajeros o estos ángeles, o sea, la palabra de Dios los describe en ocasiones como mensajeros, después como ángeles, mi hermano, que entraron en la ciudad con una comisión. La comisión era destruir Sodoma. Hello. Cuando entraron, mi hermano, lo que hicieron los hombres de Sodoma fue que rodearon la casa donde llegaron, que era la casa de Lot, y querían abusar de ellos sexualmente en grupo. Por eso es que hablamos de una perversión, de una maldad horrible. O sea, no solamente no les importaba, no tenían empatía ni simpatía por la demás gente, sino que había un grado de perversión tremendo. ¿Está bien? Entonces, una de las cosas que mucha gente se brinca es el hecho de que cuando vino el tumulto, es que decían, saca a los hombres para que los conozcamos. Ahora, la palabra conozcamos en el hebreo habla de un acercamiento sexual, ¿ok? Y eran hombres, y es lo que querían hacer con los que llegaron a la casa de Lot. Y ¿sabe lo que hizo Lot? ¿Cuántos tienen hijos? Esto necesito presentarlo porque al final de este capítulo viene a tener sentido. Lot dijo, nunca hagan esto. Nunca lleguen a hacer esto. Mejor voy a sacar a mis hijas para que a ellas les hagan lo que ustedes quieran. Ahora, yo no sé usted, pero eso para mí es tan perverso como dejar a los extraños afuera. Hello. ¿Alguien está de acuerdo? Porque estos hombres querían cometer esta barbaridad, esta abominación delante de los ojos de Dios terrible. Desde el capítulo 13 nosotros estamos sabiendo que la gente de Sodoma y de Gomorra eran perversos y hacían todas las cosas en contra de la voluntad de Dios. Pero imagínense que ahí es donde se va Lot.
Ahí es donde se va Lot. Y cuando estos hombres quieren atacar a los mensajeros de Dios, Lot dice: no, no les haga nada a ellos, mejor les voy a sacar a mis hijas para que a ellas las abusen. Está mal. ¿Nadie? Y sabe, la razón por la que digo esto es porque yo he escuchado tantas cosas que se dicen acerca de Lot. Y la semana pasada le mencioné un versículo de la palabra de Dios que habla de que Lot fue considerado justo. Pero yo creo, mi hermano, que la justicia de Lot le fue considerado justo hasta el momento en el que en él creyó la palabra. Cuando los mensajeros dijeron: sal de aquí, junta a tu gente, junta a tu familia y escápate, porque vamos a destruir esta ciudad. Ese es el momento en el que Lot creyó en la palabra. Necesita recordar usted que no había ningún indicativo. El sol era primavera o verano, lo que sea. Yo no sé la temporada del año, pero todo se veía bien. Todo se veía bien, el día era normal, todo se veía cotidiano. En otras partes de la palabra nos dice que como en los tiempos de Lot, los hombres comían, bebían, se casaban entre ellos, igual como siempre lo habían hecho el día que Sodoma fue destruido. ¿Está aquí? Era un día normal, pero ¿qué es lo que pasa? Que vienen los ángeles de Dios, le dicen a Lot: saca a todos los que puedas. Y Lot fue, habló con su esposa, con sus hijas, habló con los prometidos de sus hijas, ¿verdad? Los yernos, porque ya estaban desposadas. Les fue a decir que necesitaban salir. Específicamente los ángeles dijeron: junta a todos los tuyos. ¿Quiénes son los tuyos que tienes aquí? Júntalos y sácalos, porque este lugar va a ser destruido. Ahora, no iban a salir porque fueran ellos buenos. La razón por la que iban a salir es porque habían creído la palabra. ¿Está aquí? Y entonces Dios estaba mostrando su misericordia para con Lot de esta manera. El texto que acabamos de leer, mi hermano, aquí es donde retomamos. Y el texto que acabamos de leer, esta es la idea principal y nada más la quiero dejar ahí para que usted sepa. Dios ayudó a Lot a escapar con su familia antes, puede decir antes que Sodoma fuera destruida, porque se acordó de Abraham. Otra de las cosas que hablamos la semana pasada es que la razón por la que Dios tuvo misericordia de Lot no era porque Lot fuera una persona justa, ¿verdad? O sea, ya le acabo de mostrar algunos ejemplos. Ahora, esto lo venimos estudiando desde Génesis 13. Lot, cuando se alejó de Abraham, se alejó de Dios y se fue a meter al peor rincón sobre la tierra, que era Sodoma. Y entonces no fue porque él fuera bueno, sino que la palabra de Dios nos dice específicamente, el versículo 29, Génesis 19, 29 nos dice que cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. O sea, ¿qué es lo que pasó? Abraham oró, él dijo, llegó hasta decir: si hubiera 10 justos, y Dios dijo: por esos 10 justos no voy a destruir la ciudad. ¿Pero qué cree? Ni 10, ni 9, ni 8, ni 7, ni 6, ni 5, ni 4, ni 1 encontró Dios. Y la ciudad fue destruida. Pero en su misericordia, ¿puede decir misericordia? Mi hermano, yo quiero mostrarle en este día cómo se muestra la misericordia de Dios. Dios tuvo misericordia de Lot porque Abraham oró. Se lo voy a volver a decir. Dios tuvo misericordia de Lot porque Abraham intercedió por esta ciudad en la que Lot estaba viviendo. Ahora, desde el principio nosotros sabemos, o sea, Abraham ni siquiera era hombre de guerra y se atrevió a meterse a la batalla para librar a Lot, para salvar a Lot. Abraham ama a Lot. Y en estos momentos, cuando él intercede delante de la presencia de Dios, él intercede, ¿por qué? Porque le interesa a Lot. Sigue siendo su sobrino, sigue siendo un familiar que él aprecia, ama y no quiere que perezca. Ahora, la palabra de Dios nos habla, mi hermano, que
Dios va a castigar la maldad. ¿Está de acuerdo? Mire, vaya conmigo a Éxodo 34. Este es uno de los versículos pináculos de la Biblia entera. Usted lo va a ver, y si usted lo puede subrayar, subráyelo, memorícelo, guárdelo muy cerca en su corazón, porque estos son de los versículos más importantes de la Biblia para nosotros entender la forma en la que trabaja Dios en relación con los seres humanos. ¿Sí? Éxodo 34, versículos 6 y 7. ¿Sí? ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero note, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Muchas veces aquí la gente aprovecha este versículo para hablar de cómo los pecados son generacionales. Le voy a decir, esta no es la evidencia de que los pecados son generacionales, ¿ok? Nada más, eso lo vamos a dejar para otra ocasión, pero no use este versículo como referencia para pecados generacionales. Pero específicamente, mi hermano, porque aquí lo que nosotros estamos viendo es que si Dios perdona generaciones, millares de personas, mi hermano, es porque Él es grande en misericordia. Él es grande en misericordia. Y aquí es algo casi paradójico, casi es contradictorio, porque dice: Él es fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, verdad, que guarda a millares, misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y note esto: pero al mismo tiempo, puede decir al mismo tiempo, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Cómo puede ser que Dios, siendo grande y fuerte, ¿verdad? ¿Cómo es que Él puede perdonar? Amén. ¿Cómo es que Él puede perdonar la iniquidad, la rebelión y el pecado, al mismo tiempo que no tendrá por inocente al malvado y que castigará la maldad en la primera, segunda y hasta tercera y cuarta generación? Le voy a decir, ¿cómo? Porque Él tiene la manera de expresar y mostrar la misericordia. ¿Para qué? Para que la gente se arrepienta, hermano. La misericordia de Dios se manifiesta en darle a usted la oportunidad, darme a mí la oportunidad, y a todo ser humano le da la oportunidad de que se arrepientan. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿al qué? Al arrepentimiento. La misericordia de Dios consiste en esto, que Él nos da la oportunidad de arrepentirnos. Hermano, una persona que no puede arrepentirse, no es que Dios la condene, es que ya está en condenación y no puede. No lo va a hacer Dios, mi hermano. No va a obtener por inocente al culpable. No lo va a hacer. No va a tener Dios por inocente al culpable. Ahora, ¿quiénes son los inocentes? Solamente los que alcanzan la misericordia de Dios. Los inocentes son aquellos a los que Dios les perdona la iniquidad, aquellos a los que Dios les perdona el pecado, les perdona hasta la rebelión. Hello. Pero Dios,
So, Dios muestra que es misericordioso. Este pasaje, mi hermano, en esta historia de Sodoma y Gomorra, lo que vamos a ver es que Dios es misericordioso y piadoso. Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero al mismo tiempo Dios es un Dios justo y va a castigar el pecado. Usted necesita saber que Dios va a castigar el pecado, no solamente en esta tierra, sino en el siglo venidero también. ¿Sí se da cuenta de esto? Dios, la palabra de Dios nos dice, mi hermano, Romanos nos habla en los primeros capítulos, en los primeros capítulos nos habla de que la justicia de Dios se hace manifiesta contra toda impiedad. Aquí, en la tierra de los vivos, en la tierra de los vivientes, Dios muestra su disgusto en contra de la injusticia. Dios muestra su disgusto en contra de la maldad. Y por ende, mi hermano, nosotros tenemos que aprender a separarnos de la maldad. Necesitamos aprender a alejarnos de la maldad. No sea partícipe de la maldad, mi hermano. Hello. Necesitamos aprender eso. Y es que esto no consiste en obras, hermano. Nosotros no estamos hablando de que si usted hace esto, no estamos hablando de obras. Estamos hablando, mi hermano, de que la justicia de Dios se va a manifestar sobre la tierra en contra de toda impiedad. Tarde que temprano, pero la justicia de Dios se va a manifestar. Y quiero recordarle las palabras del apóstol que dijo: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y se refiere, mi hermano, a estar, mi hermano, cerca o en el lugar en donde Dios va a castigar la iniquidad, donde Dios va a castigar la maldad. Usted a lo mejor va a pensar: no, Dios no castiga. Mi hermano, le quiero decir, Dios castiga. ¿Y sabe por qué castiga? Porque aún en el castigo está la muestra de su misericordia. El padre que ama a sus hijos los corrige. Dice: no, pero bueno, esa es disciplina. Mi hermano, disciplina, castigo, como usted le quiera llamar, pero sigue siendo lo mismo. Y Dios va a hacer lo que sea necesario hacer para extendernos la oportunidad de que alcancemos su misericordia. Hello. Eso es lo que le quiero decir. Este pasaje. Ya hablamos de Abraham, ya hablamos de Lot. Hoy le quiero hablar de la familia de Lot. Dios, por medio de los ángeles, le dijo: junta a los tuyos. Y usted sabe que parte de la familia de Lot se quedó en Sodoma, otra parte salió. Esto es lo que le quiero decir. Esta es la proposición de la palabra de Dios para usted y para mí: es que Dios quiere salvarlo a usted y a su familia de la ruina. Y quiero usar esta palabra para que nos salgamos un poquito del cajón, ¿okay? Dios quiere salvarlo a usted de la ruina inminente. De hecho, el título de este mensaje o de esta enseñanza, como le quiera llamar, es el rescate de la ruina evidente. El rescate de la ruina evidente. Dios quiere salvarlo a usted y quiere salvar a su familia de la ruina inminente. Cuando hablamos de algo inminente, significa que usted lo puede ver que ahí viene. Usted puede ver que pronto va a llegar. Usted puede saber que eso no lo va a parar nadie. ¿Está aquí? Cuando hablamos de algo inminente, es que va a llegar porque va a llegar. El carácter de Dios no ha cambiado, mi hermano. Los principios y los valores de Dios no han cambiado. Y la actitud de parte de Dios para con el pecado sigue siendo la misma. Por ende, mi hermano, nosotros tenemos que saber que Dios lo quiere salvar a usted y a su familia. ¿Cachó que le dije su familia? Quiero que piense por un momento quién es su familia. Porque yo cierro mis ojos, pienso en mi familia, inmediatamente yo pienso en mi esposa, en mis 2 niñas. Pero no es mi única familia, le voy a decir. Tengo 4 hermanos, o 3 hermanas y un hermano varón. Mi mamá todavía que está viva. Tengo varios sobrinos. Bueno, bastantes sobrinos ya. Está la familia de mi esposa, que yo los quiero como mi familia. Mi suegra, mi suegro, mis cuñados, cuñadas,
sus hijos, ya hasta tienen nietos. Hello. Y estamos hablando de que Dios quiere salvarlo a usted y a su familia. Porque a lo mejor usted ya dice, no, pues mi familia, aquí está mi familia. Y yo le diría, aquí está, mi familia aquí está. Pero no es toda mi familia. Y la voluntad de Dios sigue siendo la misma. Alcanzar a toda mi familia, a todos. Usted necesita saber eso con una convicción profunda en su corazón, que Dios los quiere alcanzar a todos. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Dios quiere alcanzarlos a todos. Dios quiere salvarlo a usted y a su familia, pero esta es la única forma en la que puede salvarse, aceptando el sacrificio de Cristo como el precio de este rescate. No hay otra forma, mi hermano. Hablarles de Dios solamente no es la manera en que ellos se van a salvar. Ellos necesitan aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario como su sacrificio de rescate, con el cual están pagando, con el cual Jesucristo pagó nuestra condena. Porque usted puede hablar de Dios con su tío, con su tía y con su abuelita todo el tiempo, y nunca ellos van a aceptar a Cristo como su Salvador. No estamos hablando de eso, hermano. No se trata de que hable de Dios. Se trata que ellos vengan a aceptar a Cristo como su Salvador. Y es una tarea, mi hermano, es una tarea grande, ¿verdad? O sea, se nos hace, a nosotros, le voy a decir, para nosotros, mi hermano, nosotros solamente podemos hacer ciertas cosas. Dios es el que hace la verdadera obra de convicción. El Espíritu Santo es el que trae convicción de justicia, de juicio, de verdad. Él es el que trae convicción a nuestros corazones de que somos pecadores. Dios es el que, Jesús hizo el sacrificio, el Espíritu Santo hace la obra de convicción y el Padre nos ama a todos, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo. Pero entonces, ¿qué, mi hermano? Hay cosas que nos toca hacer a nosotros y hay cosas que le toca hacer a Dios, pero es mi oración, mi hermano, que usted y yo podamos salir comisionados para hacer lo que nos toca hacer a usted y a mí. Nosotros no vamos a convertir a la gente. Nosotros solamente podemos hacer lo que hizo Abraham por Lot. ¿Qué hizo Lot? Lot aceptó la invitación. Imagínense que era una tarde soleada, la noche estrellada, todo se veía tranquilo, normal y pacífico, en una ciudad en sobremanera pecaminosa. Y aún así vienen estas dos personas y dicen: sal de aquí porque esta ciudad va a ser destruida. Donde había abundancia de pan, donde había abundancia de recursos, donde había, mi hermano, quiero recordarle que Lot era tan rico como Abraham. ¿Se acuerda de esto? Lot era tan rico como Abraham. Y yo me imagino cuando usted se empieza a asociar, mi hermano, usted se empieza a asociar en el mundo en el que se asocia, mi hermano, es inevitable que sus recursos están ligados en cómo el negocio, el capitalismo, así como trabaja aquí. O sea, usted empieza a trabajar en un trabajo, ¿verdad? Si le va bien a la compañía, le va a ir bien a usted. Si le va bien al negocio, le va a ir bien a usted. Si le va mal el negocio, ¿qué cree? Se queda usted sin trabajo, ¿verdad? Y entonces como que una cosa va ligada con la otra. Lot estaba ligado con la economía de Sodoma. Yo no sé qué tantas cosas esto involucraba, pero sabemos que Lot era rico cuando entró. Cuando entró en Sodoma era abundantemente rico. Y aún así vienen los mensajeros y le dicen: salte de aquí, vete de aquí, junta a tu familia y salte porque este lugar va a ser destruido. Aún le voy a decir, todavía le dicen los ángeles, le dicen a Lot, cuando lo sacaron, miren, la palabra de Dios nos dice que Lot se esperó. No sé por qué se esperó, pero se retrasaban y les decían: apúrate. Los ángeles le decían a Lot y a su mujer: apúrense, dense prisa. Pero no había un sentido de urgencia. No había un sentido de urgencia de parte de Lot. Casi como a veces nosotros no tenemos como esa urgencia de hablarle a nuestra familia acerca de Cristo, ¿verdad? Hello. No estamos tan preocupados.
Pero esa noche Dios le da este mensaje a Lot y le dice: sal, date prisa y escapa. Aún le dice: no pares, no te detengas, sal de este lugar. Lo sacaron a la fuerza, mi hermano. Y quiero que note estas palabras. Mire, dice la palabra de Dios en el versículo 16, 19, 16, dice: y deteniéndose él, o sea, él todavía deteniéndose, imagínese. Los mensajeros le están diciendo: salte, date prisa, y él deteniéndose, tomándose su tiempo. Pachorrudo. O cómo lo dicen en su país, yo no sé. Deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según qué. ¿No tiene el versículo 19? 16, perdón. Según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron. Quiero que note la misericordia de Dios. ¿Cómo se expresa a veces la misericordia de Dios? ¿Te puedes poner en pie, mamá? Los ángeles los tomaron de las manos y los sacaron. Ellos no se querían salir, pero los ángeles, en la misericordia de Dios, puede decir misericordia, los sacaron. Gracias, ya no te voy a jalonear. Yo no voy a jalar a mi esposa, pero los ángeles jalonearon a Lot, a la esposa de Lot y a sus hijas, porque eran las que estaban ahí. La misericordia de Dios, mi hermano, significa que el Señor lo va a hacer que usted haga cosas que usted no quiere hacer. Y esa es la misericordia. No, es que yo no quiero. Esa es la misericordia de Dios. Por eso nosotros hablamos de estas cosas a veces, mi hermano. Es que yo no quiero, es que no me nace. Hello. Es que no me nace. O sea, aunque no le nazca. La misericordia de Dios, mi hermano, tiene sus formas de trabajar con el hombre. Y le voy a decir, Dios no quiere nada a fuerzas. Pero cuando se trata de la misericordia de Dios, mi hermano, ¿quién va a detener a Dios? Imagínense que lo que Dios está tratando de hacer es salvarle la vida a Lot. Y que diga Lot: no, es que no me nace. Es que no me nace que me saques. Aquí están todas mis cosas. Necesito una confirmación. Imagínense que le dije: no, ¿cómo yo voy a saber que sí es cierto? Y todavía fíjese esto: los sacan a la fuerza, violentamente, si usted como le quiere llamar, porque los agarraron de las manos, y aunque se estaban deteniendo, los sacaron de la ciudad y les dijeron: corre a la montaña, sube a la montaña. Ahora hay una simbología ahí en eso, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a detener. Pero dice: sube a la montaña, no te pares en el camino hasta que subas a la montaña. ¿Y qué dijo Lot? No, yo no quiero ir a la montaña. Hello. Dice: mejor mándame aquí al pueblito de aquí de enfrente. Y mire la misericordia de Dios. Todavía Dios le dice, porque él estaba hablando primero a los ángeles, pero Dios es el que da la respuesta. Dice, Dios fue el que le contestó: he aquí que he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Son dos cosas. La primera, Zoar, la ciudad a la cual corrió Lot, Dios la iba a destruir. Pero como Lot dijo: no me mandes a la montaña, mándame a esa ciudad. Yo conozco un Dios que es un Dios de misericordia. Y dijo: te voy a permitir que te vayas ahí. ¿Para qué? Para tener misericordia de ese pueblo, hermano. Por uno. Por Lot. Y no porque fuera justo. Ya le dije: cabezón, deteniéndose, pachorrudo.
Quería ver, a ver qué juntaba. Ay, que, mire, mi esposa tiene una bolsa, un sobre, que estamos en temporada de tornados, pero pues con el COVID-19 no hay tornados. Pero usted va a saber, a lo mejor usted lo tiene. Hay algo que en caso de tormenta, nosotros tenemos donde están actas de nacimiento de las niñas, nuestra acta de matrimonio, pasaportes, documentos importantes, que a la hora de que se dice tormenta, pues nosotros ya estábamos acostumbrados. Luego, sacábamos todo y lo traíamos ya en la mochila. ¿Usted tiene algo así? ¿No? Nada más nosotros, bueno, hágalo. Porque usted nunca sabe, ¿verdad? Ahora le voy a decir, a mí me ha pasado de que he tenido que reemplazar mi documentación y es un caos. Amén. Mande. Sí, no, imagínense, si nos lleva el Señor, bueno, ya. Pero yo me pregunto, o sea, ¿qué es lo que andaban haciendo? ¿Qué es lo que andaba haciendo Lot y la mujer? A lo mejor, no, hay que no, a lo mejor la esposa de Lot dice, vamos a hacer unas tortillitas de harina para llevarnos en el camino. Y luego, imagínense que ahí está. Y luego dice, hay que dejar reposar la masa media hora. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? ¿No? Dice, no, yo soy bien buena para hacer tortillas, yo no la dejo reposar. Nada más las miro y se hacen solas. El caso, mi hermano, es que Dios tiene misericordia de Lot. Y Lot, dice la palabra de Dios, que Lot le suplica a Dios. Le dice, no me mandes a la montaña. Déjame llegar a este pueblito aquí que está aquí tras la lomita. Y Dios le dice, ok, no voy a destruir ese pueblo para que te vayas ahí. Pero le dice, pero vete y no voltees atrás. Y vete ya, porque no voy a poder hacer nada hasta que tú llegues allá. Imagínense esto. Imagínense que usted es aquí, llega alguien a la puerta. Salte, necesitas irte porque ahí viene un tornado. Usted, no, pero vamos a ver qué dicen las noticias. No, salte, necesitas salirte ya. ¿Pero por qué? No, pero quién sabe. Salte y vete a la siguiente, al refugio, lo que sea, y no salgas, no mires atrás, porque Dios te va a dar chance, ¿verdad? Imagínate que Dios le dice, salte, vete y no mires atrás, porque no voy a poder hacer nada hasta que tú llegues allá, a tu destino, ¿verdad? Usted no sabe qué es lo que está pasando, porque no puede voltear para atrás. Y aún así usted tiene que creer que es Dios el que le está diciendo, vete. Esa es en la página en la que está Lot. A veces, mi hermano, Dios no nos pide que razonemos, o no nos da tampoco lugar para que nosotros cuestionemos sus designios. Va a ser muchas veces, mi hermano, en las cuales lo único que nos toca a nosotros es obedecer. Y yo sé, tenemos un problema con obedecer. Yo sé, tenemos un problema con obedecer. Y sin embargo, mi hermano, esa es la única misericordia que Dios nos va a mostrar en ciertas circunstancias. No de que Dios nos explique, que nos dé todos los detalles, que nos muestre todo el plan de contingencia, sino que nada más lo único que nos toca a nosotros es obedecer. Obedecer lo que el Señor dice que hagamos. Y mire, esto era importante. ¿Por qué? Porque le dijo, no mires atrás. Lo más seguro es que usted conoce la historia, ya la ha escuchado. Hubo una persona que sí miró para atrás. ¿Y qué le pasó? La esposa de Lot miró hacia atrás. No sé si miró para ver si era cierto que Sodoma se iba a ser destruida o no. O si miró para atrás porque era donde estaba su deseo, su anhelo, sus pertenencias, sus sueños, sus planes, todo. No lo sé. Pero el caso es, mi hermano, que por haber volteado atrás, se convirtió en estatua de sal. Ahora, esta es una de las historias, mi hermano, que la gente usa para descreditar la palabra de Dios. La gente la usa para descreditar el cristianismo.
Y entonces por eso es que nosotros tenemos que ser sensibles, ser humildes y estar atentos a lo que Dios quiere que hagamos. Mire, esto es reciente, creo que tendrá unos 7 años. 7 años es relativamente reciente, pero se ha descubierto toda una civilización que fue, amén. Ahora, hay dos teorías en cuanto a esto, le voy a decir de una vez, pero hay dos lugares en donde se piensa que es donde estaba Sodoma y Gomorra, y en las dos partes, una en la parte sur del mar muerto y una en la parte norte del mar muerto. Una de ellas, mi hermano, está cerca de la ribera del mar muerto y se supone que hubo algo ahí, como una erupción volcánica, y que por eso pudo haber sido que esa fue la manera en la que fue destruida Sodoma. Hay otra versión que es la más nueva, la más reciente, que es en la cuestión del norte del mar muerto, y esta es que hubo un meteorito, y esto está siendo aún investigado, de que hubo un meteorito que entrando a la atmósfera se convirtió en 1000 partículas encendidas en fuego, y que eso fue lo que destruyó con toda esta civilización. Ahí están los restos de la civilización que ocurrió alrededor de 3700 años atrás. Y si usted hace las matemáticas, las cuentas, usted se va a dar cuenta que es por el área en el tiempo del que estamos hablando. Porque no tenemos mucho tiempo, no tenemos mucho tiempo en el registro histórico, pero aproximadamente estamos hablando de esa fecha. Ok. La razón por la que le digo esto es porque a lo mejor algunos de ustedes sienten la necesidad de explicar si esto realmente ocurrió o no. ¿Por qué? Porque no quedó nadie, mi hermano, de Sodoma y de Gomorra. Dios los destruyó a todos. Dios le prohibió a Lot que volteara atrás, ni Lot pudo ver. Y la única que volteó se hizo estatua de sal. ¿De qué le estoy hablando? De fe. De fe. Estoy hablando de fe. El caso de Sodoma y Gomorra es uno específico y es muy particular, mi hermano, pero la palabra de Dios nos dice que este es un ejemplo que Dios nos da para mostrarnos de algo que va a ocurrir en el futuro. Ahora, no sabemos de que otra ciudad haya sido destruida como Sodoma y como Gomorra. No lo sabemos, mi hermano. No está en la Biblia. Pero sí tenemos otros ejemplos en los cuales por la maldad y por el pecado vimos no reacción, pero más bien el designio de Dios manifestarse de la misma manera. Cuando Coré y Datán y Abimiram, lo estoy diciendo mal, se me está olvidando cómo se dice. Cuando ellos se rebelaron, lo que con ellos pasó fue que Dios les dijo: apártense de ellos, no toquen nada de lo que les pertenece, porque ellos ofrecieron fuego extraño a Dios. Ellos se rebelaron en contra de Moisés y de Aarón y trajeron esta ofrenda de incienso delante de la presencia de Dios. Dios lo consideró esto como fuego extraño, les dijo: aléjense de ellos. Se abrió la tierra y se los tragó. Hello. Y en la palabra de Dios nos da muchos ejemplos en que siempre el resultado es el mismo. Dios dice: apártate de los malos, apártate de la maldad, apártate de los inicuos, apártate. ¿Por qué? Porque el castigo de Dios va a venir sobre la impiedad, porque el castigo de Dios va a venir sobre la iniquidad, mi hermano. ¿Sí? A lo mejor usted dice: no, pues yo los veo que les va muy bien. Les irá muy bien por un rato, pero eventualmente, mi hermano, van a tener que enfrentar las consecuencias de su maldad, de su iniquidad. Y esto nosotros lo tenemos que tener cercano. Ahora, yo sé que ya se me acabó el tiempo, pero Abraham y Lot es un tipo y figura de Jesucristo y el pecador. ¿Está bien? Por eso es que nosotros tenemos este tipo de ejemplos en la Biblia. ¿Sabía usted que Jesús intercedió por nosotros? Sí, nosotros lo vimos cuando estudiamos el Evangelio de Juan, capítulo 17. Todo el capítulo 17, mi hermano, Jesús oró por usted y por mí.
Jesús oró para que nosotros fuésemos alcanzados. Jesús oró y dijo: no te pido por el mundo. Y eso es algo, mi hermano, que si no estuviera en la Biblia, a usted se le haría bien cuadrado. ¿Y cómo Jesús va a decir estas cosas? Jesús dijo: no te pido por el mundo, sino por los que tú me diste. Por los que tú me diste. Por estos que me diste, que no se me perdió ni uno, sino el hijo de perdición. Y por todos los que van a creer en el testimonio de ellos. Te pido que los guardes, que no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. ¿Sí? Aguánteme tantito. Necesitamos, mi hermano, nosotros apartarnos del mal. Necesitamos apartarnos del mal. Porque la maldad, mi hermano, va a tener su consecuencia. Y Judas nos hace esta explicación que nos dice: si Dios no consideró ni a los ángeles, no consideró ni a las ciudades de Sodoma y Gomorra, no consideró a nadie, mi hermano, porque Dios sigue siendo un Dios justo, santo, mi hermano, y perfecto. No va a tener por inocente al culpable. No lo va a hacer, mi hermano. Pero nosotros podemos alcanzar su misericordia y salir de eso. Jesús es el tipo de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham intercedió por Lot. Jesús intercedió por nosotros. Lot no fue salvo por sí mismo. Lot no fue salvo por su propio mérito, ni su familia tampoco. Lot fue salvo porque Abraham intercedió. Dios se acordó de Abraham. De la misma forma, mi hermano, que nosotros no somos salvos por lo que nosotros hicimos, ni por lo que nosotros podemos llegar a hacer. Nosotros somos salvos por lo que Cristo hizo por nosotros. Y ahora, qué maravilloso es esto, mi hermano, que sigue siendo un modelo para nosotros a seguir. ¿Por qué? Porque de la misma forma que Abraham intercedió por Lot, ahora usted y yo podemos interceder por nuestras familias, para que Dios las alcance en misericordia. Y así como Dios tuvo misericordia de Dios, le quiero decir algo: Dios sigue siendo un Dios de misericordia. Pero nosotros necesitamos hacer nuestra labor. Pero nosotros necesitamos hacer nuestra parte. Necesitamos nosotros creer. Necesitamos nosotros saber, mi hermano, que si nosotros oramos, si nosotros le pedimos al Señor que tenga misericordia por nuestros seres queridos, que necesitamos esperar que el Señor lo va a hacer. ¿Qué sería, mi hermano, si usted dice: bueno, pues ya mi esposa que está en la iglesia, mis hijas están en la iglesia? Pero que usted dijera: bueno, ok, pues ellos están aquí. Pero, ¿y mi mamá? Pero, ¿y mis hermanos? ¿Cómo sería, mi hermano, su vida si usted dedicara tiempo para pedirle al Señor misericordia por su familia, por su mamá o por sus hijos, por sus hermanos, por sus abuelos? ¿Cómo sería su vida, mi hermano, si usted le dedicara tiempo a pedirle al Señor: Señor, ten misericordia? Abraham lo hizo, mi hermano, y Dios lo escuchó. Abraham lo hizo, y la palabra de Dios dice: porque Dios se acordó de Abraham. Dios se acordó de la oración de Abraham. Y por eso es que Dios le extendió su misericordia a Lot, al grado de que a la fuerza, mi hermano, una vez yo le dije aquí: aunque sea de las greñas, pero el Señor lo va a sacar. Hello. El Señor o sea, si nosotros, yo quisiera, mi hermano, que nosotros despertar el día de hoy esta comisión, de que nosotros nos comprometamos con Dios para orar por nuestras familias, para que sean salvos de esta perversa generación. Que realmente hubiera un compromiso de nuestra parte. Y el hecho de que Abraham lo hizo por Lot, y Lot fue alcanzado. Mire, le voy a decir, nosotros tenemos una oportunidad mejor que la de Lot. Y le voy a decir por qué. Al final de este capítulo nosotros vamos a encontrar que la mujer de Lot la sacaron de Sodoma, pero Sodoma no salió de su corazón. Y por eso es que ella volteó hacia atrás. Y yo quiero decirle que el Señor nos pide un completo abandono de la maldad. Que nosotros
lo abandonemos con la misma pasión que Él quiere que nosotros lo dejemos. No significa que seamos perfectos, porque usted todavía puede tropezar. Pero le voy a decir, cuando nosotros tropezamos, viene la convicción del Espíritu Santo, nos deja saber que la regamos otra vez y le pedimos perdón al Señor. Y el Señor nos cubre con su sangre una vez más. Pero la palabra de Dios hace una distinción bien clara de los que cometen pecado y los que practican pecado. Le hablaba el domingo en la tarde de cuando a la carne hay cosas que a la carne le gustan, que lo saborea. Y eso es de lo que estoy hablando. Cuando hay algo en su vida que usted lo sigue haciendo y sabe usted que está mal delante de los ojos de Dios, pero usted dice, pues es que no lo quiero dejar. No es que no lo pueda dejar, es nada más que no lo quiere dejar. Mi hermano, necesitamos que el Señor nos dé libertad de eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mujer de Lot la sacaron de Sodoma, pero Sodoma no salió de su corazón. Aún le voy a decir, las hijas de Lot. Yo le hablaba en tiempo atrás, porque todo el capítulo 19, para mí el centro de este mensaje no era ni Lot siquiera, ni la esposa de Lot. Se le hace mucha promoción y propaganda a la esposa de Lot porque se convirtió en estatua de sal, pero para mí era el ejemplo más obvio, mi hermano, del que nosotros tenemos que tener cuidado, es las hijas de Lot. Porque terminando lo sacaron, se fueron a Zoar. Lot seguía con miedo, se fueron a la montaña tal y como Dios les dijo. Ok, se fueron a la montaña, y estando en la montaña, a las hijas de Lot las sacaron de Sodoma, pero Sodoma no salió de sus corazones. ¿Por qué? Pues dijeron, ya no hay hombres, vamos a emborrachar al papá. Y se acostaron una y después la otra, se acostaron con el papá para dar a luz hijos. De ahí salieron los moabitas y los amonitas, enemigos acérrimos del pueblo de Dios. ¿Y por qué, mi hermano? Porque no hubo una transformación en el corazón. Lot creyó y fue contado por justo, pero ni la esposa ni los hijos lo hicieron, ni las hijas lo hicieron. El modelo, mi hermano, que nosotros tenemos aquí no es el modelo de Lot y sus hijas o su esposa. Yo quisiera que usted viera, mi hermano, que el modelo que nosotros tenemos es el de Jesucristo con su iglesia. Vaya conmigo, y esta es la forma en la que vamos a terminar este día, ¿ok? Vaya conmigo a Hechos capítulo 2 y voy a leer del versículo 37, ¿ok? Es el primer sermón en el cual Pedro dice, Hechos 2:36, ¿ok? Hechos 2:36. Y voy a continuar posiblemente hasta el 47, pero nada más para que lo sepa. Hechos 2:36 dice, el apóstol Pablo está entregando su primer sermón lleno del Espíritu Santo. Esto es lo que les dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué? Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. ¿Y para quién? Para vuestros hijos, para sus familias y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Hermanos, si la pregunta no ha cambiado, la respuesta tampoco. Escúcheme, la pregunta no ha cambiado, la respuesta tampoco. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? La gente se pregunta: ¿qué haremos? Nosotros tenemos que contestar esta pregunta con certeza, con seguridad,
con fidelidad a la palabra de Dios? La respuesta sigue siendo la misma, mi hermano. Necesitamos arrepentirnos. ¿Qué era arrepentirse? Arrepentirse, mi hermano, en lenguaje militar, yo sé que usted lo ha escuchado en múltiples, ¿verdad? A lo mejor múltiples predicaciones, pero arrepentimiento simple y sencillamente es cambio de dirección. Cuando Dios le dijo a Lot, sal de aquí y no mires atrás, es porque Dios pide arrepentimiento. Es porque Dios pide que haya un cambio de dirección. Pero no solamente que haya arrepentimiento. Dice, es que se arrepientan, se bauticen para perdón de pecados. El perdón de pecados es necesario, pero no es todo. Dice, y para que reciban el don del Espíritu Santo. Para que mejor me entiendes, para que salga Sodoma del corazón. Que no nada más usted salga de Sodoma, pero que Sodoma salga de su corazón. Y en vez de eso, ahora sea templo del Espíritu Santo de Dios. Cuando estaba Pablo y Silas en Filipos, que habían sido encarcelados, mi hermano, y durante la noche hubo ese terremoto y se soltaron sus cadenas y estaban a punto de salirse los presos cuando el carcelero se iba a quitar la vida. Pablo le dijo, no te hagas daño porque todos estamos aquí. Al verlo esto, el carcelero se dio cuenta de que había algo especial y él dijo, varones hermanos, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y le dije, si la pregunta no ha cambiado, la respuesta no ha cambiado. ¿Qué cree que dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasó? Se los llevó a su casa, les dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Llegando ellos a la casa del carcelero, ¿qué pasó? Les hablaron del evangelio, ellos creyeron en el Señor Jesucristo y esa misma noche los bautizaron a todos. Y se cumplió la palabra de Dios, mi hermano. Yo le quiero volver a decir, Dios quiere salvarlo a usted y a su familia. Dios quiere eso. Y usted es el que le va a poner los límites. ¿Por qué? Porque si usted ora, mi hermano, el Señor va a responder. Dice la palabra de Dios que nosotros necesitamos clamar. Si nosotros clamamos, el Señor nos escucha. Le voy a invitar a que se ponga en pie. Esto no es materia de cuestionar, mi hermano. Esto solo es materia de obedecer. ¿Está aquí? Pero obviamente, o sea, esto es una de esas cosas, mi hermano, de que usted nada más se trata de obedecer. Si usted no obedece, pues ¿qué pasa? No pasa nada. El propósito de Dios de todas maneras se va a cumplir. Esto es lo que nosotros vemos. Los ángeles apresuraban a Lot, pero Lot de todas maneras se detenía. Los ángeles le decían, apúrate, pero Lot se detenía. Los ángeles le decían, no te detengas. Y aún la palabra de Dios dice que según la misericordia lo sacaron a la fuerza. Le dijeron, no mires atrás. Aún les dijo, suban a las montañas. Les dijo, no teman, date prisa. Mi hermano, nosotros, esto no es cuestión, no se trata de cuestionar. Se trata nada más de creer. Se trata de tener fe y obedecer. Mi hermano, la mayoría de las enseñanzas siempre van a requerir que nosotros hagamos algo. Que hagamos algo al respecto. Le voy a decir lo que usted puede hacer. Apúrese. Tome propio este sentido de urgencia. No se detenga. No mire atrás. Y suba a la montaña. La palabra de Dios dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Le voy a decir quién. El limpio de manos y de corazón puro.
Hermano, nosotros no tenemos manos limpias y un corazón puro si no es por la sangre de Cristo. Nosotros vamos al monte de Jehová. Nosotros vamos al monte de Jehová con la sangre de Cristo en nuestros corazones. Y si nosotros vamos ahí, mi hermano, ahí nuestras oraciones son escuchadas. Ahí nuestras peticiones. Por eso es que la palabra de Dios dice: el que busca, halla. El que toca, se le abre. El que pide, recibe. Y para el que cree, todas las cosas le son posibles. En el nombre de Jesús. Es mi oración, mi hermano, que usted salga comisionado. Que se apure. Apúrese. Es más, que usted diga: necesitamos apurarnos en esto. Voy a decir, ¿por qué? Porque no tenemos el día de mañana asegurado. Su familia no tiene el día de mañana asegurado. Y aún en todo, mi hermano, usted necesita saber que Dios va a tener misericordia de quien Él tenga misericordia. Pero si nosotros clamamos, mi hermano, estamos poniendo un paso al frente, como lo hizo Abraham, como lo hizo Jesús. La oración de Jesús, mi hermano, es contestada, y lo vemos en usted y en mí, porque no merecíamos estar aquí, pero por la misericordia de Dios, aquí estamos. Podemos levantar nuestras manos, podemos alabar a Dios, podemos sentir su presencia. Su Espíritu está con nosotros y nos ha prometido que no nos va a dejar solos todos los días hasta el fin del mundo. Oh Señor, en esta noche, Padre, te damos gracias.